Hola a todos. Hoy te traemos algo que pocos han visto. Hace 12 minutos la verdad sobre Chernóbil finalmente salió a la luz. Prepárate para descubrir secretos ocultos, errores que cambiaron la historia y datos que te dejarán sin palabras. Cada minuto cuenta, así que suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia sorprendente. Vamos a adentrarnos en Chernóbil. La madrugada del 26 de abril de 1986 comenzó de manera tranquila en la central nuclear de Chernóbil, ubicada en el norte de Ucrania. En el reactor número 4, un grupo de operadores se preparaba para realizar una prueba de seguridad que buscaba determinar si las turbinas podían mantener energía suficiente en caso de un corte eléctrico. A primera vista, parecía un procedimiento rutinario, pero existían problemas que nadie imaginaba que podrían desatar uno de los peores accidentes nucleares de la historia. El reactor RBMK tenía características que lo hacían inestable cuando operaba a baja potencia. Ese era justamente el modo en el que la prueba debía ejecutarse. Los operadores recibieron instrucciones para continuar, pero no disponían de toda la información sobre los riesgos reales. Además, la prueba se llevó a cabo de noche, con un equipo menos experimentado. La combinación de factores creó un escenario peligroso, aunque nadie en la sala de control imaginaba que el peor desenlace estaba cerca. A medida que la potencia del reactor se reducía, los instrumentos mostraban valores irregulares. La energía cayó demasiado y los operadores intentaron estabilizarla, pero el reactor respondió de manera impredecible. Varias alarmas se activaron, pero el equipo creyó que podía controlar la situación. Cuando la prueba comenzó, la potencia aumentó de forma brusca. La temperatura subió. Las barras de control no descendieron como se esperaba y la presión interna alcanzó niveles críticos. A la 1:23 de la madrugada, 2 explosiones sacudieron el edificio. La primera rompió tuberías y sistemas internos, la segunda lanzó al aire toneladas de material radiactivo y fragmentos de grafito en llamas. La explosión fue tan poderosa que la tapa del reactor, de cientos de toneladas, se desplazó. Una columna de fuego azul, producto de la ionización del aire, iluminó el cielo. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos entendían que no era un incendio común. La magnitud real del desastre era todavía desconocida para quienes estaban allí. Esa noche marcó el comienzo de un evento que cambiaría la historia de la energía nuclear en todo el mundo y daría inicio a una cadena de acontecimientos que se desarrollaría con cada hora que pasaba. Mientras tanto, la vida cotidiana en la ciudad cercana de Pripyat continuaba sin que nadie sospechara la tragedia que se avecinaba. Tras la explosión, una nube de humo y partículas iluminó el cielo nocturno sobre Chernóbil. Los primeros en percibir la magnitud del desastre fueron los trabajadores de las áreas cercanas y los habitantes de la ciudad de Pripyat. Muchos observaron un resplandor intenso en el horizonte sin comprender que estaban presenciando un accidente nuclear. Minutos más tarde, los bomberos locales recibieron la orden de acudir al lugar. Creyeron que se trataba de un incendio industrial común y no tenían trajes especiales porque nadie les informó sobre la radiación. Al llegar, encontraron un escenario caótico. Fragmentos incandescentes caían del reactor y el aire parecía vibrar. Algunos bomberos experimentaron un sabor metálico en la boca y mareos, síntomas que no comprendían, pero que eran señales de exposición a la radiación. Aún así, continuaron trabajando con valentía para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara. Movieron bloques de grafito sin saber que estaban altamente contaminados, ignorando que cada minuto aumentaba su riesgo. Durante las horas siguientes, más unidades de emergencia llegaron a la planta. Médicos comenzaron a observar síntomas extraños en los trabajadores, como quemaduras internas y malestar general, que no se correspondían con heridas comunes. Mientras tanto, ingenieros intentaban evaluar los daños del reactor y planificar los próximos pasos. La falta de información clara complicaba cualquier decisión y aumentaba la incertidumbre. A pocos kilómetros, los habitantes de Pripyat seguían sus rutinas diarias, sin imaginar que la radiación se estaba extendiendo sobre sus hogares y escuelas. La combinación de heroísmo y desconocimiento definió las primeras horas del desastre. Los testimonios de esos bomberos y trabajadores serían esenciales para comprender la magnitud real del accidente, aunque muchos sufrirían graves consecuencias de salud en los días y años siguientes. El mundo todavía desconocía el alcance total de lo que estaba sucediendo, y la historia de Chernóbil apenas comenzaba a desplegarse. Mientras los bomberos luchaban contra el incendio y los primeros síntomas de radiación se manifestaban, las autoridades soviéticas mantuvieron silencio.
En lugar de evacuar de inmediato a la población, decidieron esperar, temiendo provocar pánico. Miles de personas continuaban expuestas sin saberlo. En Pripyat, los niños iban a la escuela, familias caminaban por los parques y muchos observaban la luz intensa creyendo que era un incendio controlado. La falsa sensación de seguridad hizo que los efectos de la radiación pasaran desapercibidos durante horas. Algunos habitantes reportaron náuseas, mareos y irritación en los ojos, pero pensaron que se trataba de malestar común. Mientras tanto, dentro de la central, los ingenieros confirmaban que el núcleo estaba expuesto y la situación era crítica. Cada minuto que pasaba, más partículas radiactivas eran liberadas al ambiente. Durante más de un día, las autoridades minimizaron el accidente y retrasaron la evacuación. Solo 36 horas después, se ordenó que toda la población de Pripyat abandonara sus hogares. Los autobuses llegaron y se comunicó brevemente que la evacuación era temporal. Las familias tomaron solo documentos y objetos esenciales, sin imaginar que su regreso sería imposible. Mientras los ciudadanos partían, la nube radiactiva continuaba expandiéndose, alcanzando zonas lejanas y generando alarma internacional. Los primeros reportes de científicos de otros países revelaron que algo grave estaba ocurriendo. La detección de radiación en Suecia y otros países europeos forzó a la Unión Soviética a admitir parcialmente el accidente. La falta de comunicación inmediata había empeorado la situación, pero la evacuación, aunque tardía, salvó vidas. Sin embargo, los efectos de la radiación ya comenzaban a sentirse en plantas, animales y ecosistemas cercanos. La historia de Pripyat y su silenciosa exposición se conectaba con la expansión de la contaminación hacia Europa, preparando el escenario para un desastre que no se limitaba a Ucrania. La tragedia estaba lejos de terminar, y cada decisión tomada en esas horas influiría en el curso de los acontecimientos. Horas después del accidente, la radiación liberada por el reactor 4 comenzó a viajar con el viento por gran parte de Europa. La nube radiactiva no se detuvo en las fronteras de la Unión Soviética y fue detectada por primera vez en Suecia, cuando los técnicos de una central nuclear percibieron niveles de radiación inusuales. Al principio pensaron que se trataba de un problema local, pero pronto confirmaron que provenía de Ucrania. Esta información obligó a las autoridades soviéticas a reconocer públicamente que algo grave había ocurrido, aunque todavía omitieron detalles claves sobre la magnitud real del accidente. Mientras tanto, en el norte de Ucrania y Bielorrusia, la contaminación avanzaba con rapidez. Suelos, ríos, bosques y cultivos fueron afectados por partículas radiactivas. Las lluvias arrastraron material altamente peligroso al suelo, incrementando la exposición de la población y la vida silvestre. Cada región experimentaba niveles distintos de radiación según la dirección del viento y la intensidad de las precipitaciones. Zonas que recibieron más lluvia concentraron mayor cantidad de isótopos como el yodo 131 y el cesio 137, generando riesgos que persistirían durante décadas. La ciencia comenzó a jugar un papel fundamental. Equipos de expertos midieron, documentaron y analizaron la propagación de la contaminación, evaluando cómo las partículas se depositaban y cómo afectaban al medio ambiente. Se descubrió que la radiación podía viajar largas distancias, adherirse a la vegetación, filtrarse en el agua y afectar animales y humanos por consumo directo o indirecto de alimentos contaminados. Esto permitió establecer mapas de riesgo y planificar acciones de mitigación, aunque muchos efectos a largo plazo todavía no se comprendían del todo. En paralelo, la atención internacional creció. Organismos científicos de varios países comenzaron a monitorear el territorio afectado y a exigir información sobre el accidente. Se realizaron estudios atmosféricos y mediciones de radiación en diferentes puntos de Europa para evaluar la extensión del desastre. La nube que salió de Chernóbil se convirtió en un símbolo de un accidente que superaba fronteras y desafiaba la capacidad humana de controlarlo. Dentro de Ucrania, las autoridades comenzaron a organizar medidas de contención. Se limitaron los accesos a la zona cercana al reactor, se evaluó la evacuación de poblaciones y se iniciaron planes para descontaminar áreas críticas. Sin embargo, la magnitud del daño era enorme y los recursos limitados. Era evidente que la historia de Chernóbil iba mucho más allá de la ciudad de Pripyat y que los efectos del accidente se sentirían durante generaciones. La tragedia comenzaba a mostrar su verdadero alcance y los expertos entendían que el trabajo de limpieza requeriría un esfuerzo sin precedentes en escala y sacrificio. Tras la explosión y la propagación de la radiación, se inició un esfuerzo masivo para contener el desastre. Miles de personas fueron movilizadas hacia la zona afectada y recibieron el nombre de liquidadores.
Entre ellos se encontraban soldados, ingenieros, voluntarios, médicos, pilotos de helicóptero y mineros que, sin dudar, asumieron tareas de alto riesgo. Su misión era limpiar escombros, construir barreras, retirar materiales radiactivos y estabilizar la central para evitar que la tragedia se agravara. Uno de los trabajos más peligrosos consistió en remover manualmente los restos del reactor expuesto, especialmente los bloques de grafito incandescentes. Robótica y tecnología moderna fallaron debido a la intensa radiación, por lo que los liquidadores trabajaron en turnos cortos, a veces de apenas segundos, expuestos a niveles mortales. Cada acción requería precisión y coraje, porque un error podía significar la muerte inmediata o enfermedades graves a mediano plazo. Los liquidadores también participaron en la construcción del primer sarcófago, una estructura gigante diseñada para contener la radiactividad. Excavaron túneles, limpiaron calles, destruyeron vehículos contaminados, lavaron edificios y realizaron mediciones continuas del ambiente. Cada tarea tenía un riesgo invisible y silencioso. Muchos liquidadores enfrentaron enfermedades a lo largo de los años, mientras que otros perdieron la vida de forma prematura. A pesar de los peligros, su trabajo fue esencial. Permitió limitar la exposición a la radiación y salvó vidas más allá de la zona inmediata. Sin ellos, la nube radiactiva podría haberse propagado aún más, afectando gran parte de Europa. Su sacrificio permaneció durante años casi desconocido, y solo con el tiempo sus historias fueron reconocidas como parte fundamental de la historia de Chernóbil. Mientras los liquidadores trabajaban, científicos de todo el mundo comenzaron a estudiar los efectos de la radiación en la salud y el medio ambiente. Cada medición, cada acción de limpieza y cada registro sirvió para reconstruir la historia del accidente. La magnitud del esfuerzo humano y técnico reflejaba la gravedad del desastre. La zona de exclusión se convirtió en un laboratorio natural, donde cada paso estaba vigilado, documentado y analizado para entender los errores del pasado y evitar futuros accidentes. A pesar de los logros, la tragedia continuaba. La contaminación persistía, la naturaleza estaba cambiando y la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo mantenía a científicos y autoridades alerta. La historia de los liquidadores demostraba que la valentía y la disciplina humana podían enfrentarse a la radiación, pero también que el costo era enorme y que la lección de Chernóbil apenas comenzaba a enseñarse al mundo. Con el paso de los años y la apertura de archivos tras el colapso de la Unión Soviética, investigadores pudieron acceder a documentos, registros y testimonios que reconstruyeron los acontecimientos con gran precisión. La ciencia confirmó que la explosión del reactor 4 fue causada por una combinación de errores humanos, deficiencias en la comunicación y fallos estructurales del reactor RBMK, diseñado de manera que podía volverse inestable bajo ciertas condiciones de operación. Estudios ambientales analizaron suelos, aguas, animales y vegetación para comprender cómo la radiación se dispersó y los efectos a largo plazo. Isótopos como cesio-137 y estroncio-90 permanecen en la región, y sus impactos continúan siendo monitoreados. Científicos observan la zona de exclusión como un laboratorio natural donde la naturaleza se adapta a un entorno extremadamente contaminado, ofreciendo datos únicos para comprender la radiación y su influencia en la vida. Investigaciones médicas evaluaron la salud de las poblaciones expuestas. Se identificó un aumento de casos de cáncer de tiroides relacionado con el yodo 131 y otros problemas de salud derivados de la exposición prolongada. Los estudios ayudaron a mejorar protocolos de seguridad en centrales nucleares y la gestión de emergencias, reforzando la importancia de la transparencia y la preparación frente a accidentes. La ciencia también explicó el comportamiento del reactor. El coeficiente de reactividad positivo del RBMK provocaba aumentos rápidos de potencia en ciertas condiciones. Las barras de control tenían fallos que retrasaban su acción, y la combinación de estas características con decisiones humanas inadecuadas desencadenó la tragedia. Aunque gran parte de la historia fue aclarada, la zona de exclusión sigue siendo objeto de estudio. Nuevas tecnologías permiten investigar áreas antes inaccesibles, y cada descubrimiento agrega piezas al complejo rompecabezas de Chernóbil. La tragedia se mantiene como una lección sobre los riesgos de la energía nuclear y el costo de la negligencia. Cada año, científicos, historiadores y visitantes recuerdan que la historia de Chernóbil continúa y que las revelaciones sobre aquel accidente aún tienen mucho que enseñarnos. Y así llegamos al final de nuestro video sobre hace 12 minutos. La verdad sobre Chernóbil finalmente salió a la luz. Ahora que conoces estas revelaciones impactantes, queremos saber tu opinión. ¿Qué te sorprendió más?
Déjanos tu comentario abajo, comparte el video y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras próximas historias sorprendentes. Gracias por acompañarnos y prepárate, porque lo que viene será aún más impactante.